Bueno, como les comentaba, nuestra clase del día de hoy o esta emisión se trata sobre los sistemas de identificación humana, donde vamos nosotros a aprender qué son los sistemas de identificación humana, los tipos, las clases y los modos que existen de identificar a una persona viva o muerta. Vamos a aprender a identificar a una persona de otra persona. Vamos a ver si efectivamente es la persona que se está señalando o no es la persona que se está señalando, porque muchas veces suele pasar esa situación, que se está señalando a una persona y resulta que esa persona no tiene en lo absoluto que ver con lo que se le está señalando, imputando o culpando. ¿De acuerdo? Entonces, para esto es muy importante que tengamos en mente o en cuenta que la identidad es el conjunto de características que individualizan a una persona haciéndola igual a sí misma. Es decir, que es diferente a las demás, que no hay otra persona idéntica a esta persona. Si se parece, no es. ¿De acuerdo? Lo mencioné en la plática de ayer. Entonces, va a tener la cualidad cada persona, cada ser, cada cosa de manifestarse como algo único y distinto a los demás. Siempre va a ser distinto, nunca va a ser igual, nunca va a ser de la misma manera, y es por eso que es importante conocer los sistemas de la identificación humana. ¿De acuerdo? Aquí me marca que si me pueden indicar ahí en el chat si sí se está oyendo, porque aquí en la plataforma esta que estoy usando me marca un pequeño error, pero no sé. A ver. Bueno, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, donde nos dice la identificación humana maneja algo que es la identificación general, que esta consiste en la identificación a la que están obligados de cierta manera todos los individuos de un país, como lo es el acta de nacimiento, como lo es una cédula de identidad, como lo es un INE. Todo este tipo de documentos oficiales van a ser identificativos para una persona, es decir, con este tipo de documentos o credenciales, etcétera, es como se va a identificar un individuo a sí mismo. Se va a dar a conocer o se va a dar su identidad mediante ese tipo de documentos. La identificación es el conjunto de actos que a través de los cuales llegamos a la constatación o verificación indubitable de algún objeto, persona o cosa, ¿de acuerdo? Realmente esta prueba de identidad de una persona, más en específico, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Hay que considerar que la identificación tiene diferentes términos y diferentes puntos de vista, como lo es la identificación médico-legal. Esta se va a definir como aquellos procedimientos realizados mediante el método científico biológico sobre personas vivas o fallecidas, cadáveres completos o restos parciales cadavéricos. Todo esto pues siempre tiene que estar involucrado en un proceso judicial, de acuerdo con
con el objeto de establecer su identidad, siempre y cuando que ésta sea aceptada por el juez. Si el juez no acepta esta petición, esta situación, no se va a poder llevar a cabo la identificación de la persona, ¿de acuerdo? El juez tiene que dar la aprobación para poder llevarlo a cabo. De otra manera, no se va a poder ejecutar, ¿de acuerdo? Es de identificación. La identificación tiene algunos tipos o clases que son la identificación general o civil, la identificación policial o judicial y la identificación médico-legal, que es la que acabo de mencionarles hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, tomen nota de esto, tomen captura de pantalla o si quieren que yo les envíe la información, dejen su correo y les hago llegar las diapositivas al final de la transmisión. ¿De acuerdo? Bien, la identificación general, como vimos en la diapositiva anterior, en la primera opción nos dice que tenemos la identificación general o civil. Esta identificación es la identificación general que consiste en la identificación legal a que están obligados todos los individuos de nuestro país. Es decir, contar con una cédula de identidad, partida de nacimiento, licencia de conducir, alguna partida de matrimonio o partida de defunción o pasaporte. ¿De acuerdo? En otros lugares estos tienen otros nombres, como lo es por ejemplo, aquí en México, esto que dice partida de matrimonio, acá le dicen en México acta de matrimonio o el acta de defunción, ¿de acuerdo? Partida de nacimiento, acá también le llaman acta de nacimiento. Entonces, los términos, a pesar de que puedan llegar a cambiar, la definición o el objeto o la finalidad del mismo siempre va a ser igual. La identificación judicial o policial es aquella que nos va a permitir la identificación de los criminales, delincuentes y reincidentes, ¿de acuerdo? Esto va a ser mediante una ficha antropométrica, fotográfica o mediante fotografía, retrato hablado, voz, señas particulares o bien mediante la dactiloscopía. Aquí faltan bastantes, no está todo completo, faltan muchísimas. Sin embargo, pusimos las que se utilizan más. En voz podemos meter acústica y fonética, que es una de las áreas que más tiene auge, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Bien, la identificación médico-legal es la identificación que se refiere a las personas vivas, restos cadavéricos y osamentas, identificación de paternidad mediante los estudios del código genético, reconocimiento de las personas como lo es los rasgos fisionómicos, vestimenta, cicatrices de nacimiento o cicatrices que se le hicieron durante el tiempo y quedaron perpetuas, es decir, permanentes, tatuajes, defectos físicos o lunares, ¿de acuerdo? Mediante la identificación odontológica tenemos los modelos impresos, odontologramas, rugoscopía y keiloscopía, pero aquí hay una situación, bueno, ahorita les comento eso. Tenemos las osamentas, son la determinación de las especies de razas antiguas de edad, sexo, talla y la causa de la muerte. ¿De acuerdo? Aquí en el de la odontología hay una situación que no nos permite llevar a cabo este tipo de identificación porque, díganme ustedes, ¿cada cuándo van al dentista? A ver, yo los leo. ¿Cada cuándo van al dentista ustedes? Yo les comento esto de que cada cuándo acuden al dentista porque realmente no se genera un registro. O sea, si nosotros únicamente contamos con unos modelos de impresión de odontologramas,
pero no acudimos al dentista con regularidad, o el dentista no guarda este tipo de archivos, pues realmente es algo que es inservible a la actualidad. Es por eso que es importante acudir con un médico de confianza y pedirle que se genere un resguardo, y procurar ir al médico no nada más cuando tengamos un malestar dentario, sino procurar ir para checar que nuestra salud bucal se encuentre de la mejor manera. Aunque bueno, existen otro tipo de formas en las que nos pueden identificar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen muy interesante donde nos muestra algunos métodos de identificación de personas, como lo es la iris, la dactiloscopía, acústica y fonética. Entonces, son situaciones que se deben de tomar muy en cuenta. ¿De acuerdo? Por otro lado, los métodos, esto es algo de lo que Liliana quería hablar en la plática de ayer. Bueno, hizo mención sobre esto y aquí está tu respuesta, Liliana. Los métodos antropométricos ya en la etapa científica de la identificación se retornó a las características antropométricas, donde surgía entonces los estudios de Quelet, ¿de acuerdo? Bertillon, en este último invento, inventó un nuevo método para clasificar los delincuentes de acuerdo a las medidas de algunas partes de su cuerpo, como lo era la nariz, las orejas, las dimensiones de la frente, las situaciones que se generaban en su cuerpo morfológicamente a simple vista. Por ejemplo, las medidas generales del cuerpo, como era el alto de un hombre de pie, la envergadura, la abertura de los brazos, así teniéndolos extendidos, busto de los hombres, las medidas de la cabeza, la longitud craneal, lo ancho de la cabeza, la longitud de la oreja derecha y de la oreja izquierda, el diámetro visogomático. Esa es una situación muy importante aquí en los métodos de identificación humana. Las medidas de las extremidades. No sé si ustedes se han percatado o se han dado cuenta que las medidas no son iguales de las personas. Es decir, a lo mejor mi brazo derecho tiene una dimensión mensurable y el brazo izquierdo va a tener otra, mi pie derecho va a tener una medida y el pie izquierdo va a tener otra. ¿De acuerdo? Entonces, de esto se encarga estos sistemas de identificación humana. ¿De acuerdo? Es muy importante, regresando otra vez a esta diapositiva, es muy importante que se tome esto en cuenta. Muy bien, para evitar errores, Bertillon estudia el sistematizado de cada movimiento que debía realizar el operador al tomar las medidas para evitar así los errores. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, esa imagen nos dice mucho, porque así es como se llevaba a cabo esta situación. Pedía que se llevaran a cabo cierto tipo de ejercicios para que pudiera ejecutar las medidas correctas y adecuadas, evitando los errores que mayor fuera posible. Es decir, tratando de evitar a todo momento que hubiera errores. Siempre es lo que se procuraba ante este tipo de situaciones. Disminuir los errores más posibles, porque a lo mejor hoy a esta persona la medía una persona y mañana la medía otra, y las medidas que éste iba a arrojar iban a ser diferentes. Entonces es por eso que él inventó este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor díganme. Ok, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, donde nos habla nuevamente de la identificación policial o judicial, donde
En, en la antigüedad, cuando iniciaba los sistemas de identificación humana, eh, catalogaban mucho a las personas por el tipo de tatuajes que éste portaba, que éste traía. Si traía un tatuaje de una, no sé, por ejemplo, de una calavera, ya andaban catalogando a esta persona como si se tratase de un criminal. Entonces, bueno, pero repito, esto era pues anteriormente, ¿no? Hoy en día esto pasa a ser un mito porque sabemos que es eh, subjetivo. Algunas de las formas de los tatuajes adaptados por los marineros y delincuentes se les relacionaba entre sí porque tenían cierto tipo de características similares, o sea, optaban por tatuarse cosas muy muy similares, pero repito, esto actualmente es subjetivo, ¿de acuerdo? Las mutilaciones, las marcas particulares, la filiación y la antropometría, ¿de acuerdo? Bien, la fotografía es muy importante dentro de los sistemas de identificación humana porque recoge la descripción del rostro. Sin embargo, tiene sus limitaciones cuando existen dos personas con semejanza física, como se puede ver ahorita en estos ejemplos. Ustedes pueden notar que estas personas se parecen, pero si ustedes llevan a cabo el método de la observación, se van a dar cuenta que tienen características que los hacen diferentes. Por ejemplo, la dimensión de las frentes de los dos sujetos, no sé si se pueda ver el cursor en el video, pero si se percatan, si ustedes ven, la dimensión de la frente de ambos sujetos es diferente. El de la izquierda es más cuadrada y el de la derecha es más redonda. ¿De acuerdo? Ahora, otra situación, la dimensión que tiene entre ojo y ojo es más abierta del lado izquierdo que el del lado derecho. ¿De acuerdo? Es así como se ejecutan los métodos de identificación humana mediante las dimensiones del rostro. También podemos observar ya en la foto que está en su flanco derecho de ambos, podemos observar que en la zona cigomática, el del lado izquierdo tiene un borde y el del lado derecho está ausente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, vamos a la parte de la nariz. Como ustedes pueden ver, uno tiene la nariz más ancha que la otra persona. Entonces, aquí pusimos en práctica el método de la observación, nada más la observación, y determinamos que no se trata de la misma persona. Se parece, pero no es. ¿De acuerdo? Como lo mencionamos ayer, si se parece, no es la misma persona. ¿De acuerdo? La criminalística tiene un área muy importante que es la grafoscopía, y en esta situación podemos observar la grafotecnia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco más esta, sobre esta situación. Como nosotros sabemos, la grafología determina la personalidad mediante el estudio del grafismo, y la grafotecnia determina la autenticidad o falsedad de un documento mediante el estudio del grafismo. ¿De acuerdo? Hoy en día esto de la grafotecnia se lleva mucho a cabo porque hay muchas personas que pretenden apoderarse de un documento que no les corresponde, imitan la firma, tratan de hacer trampa ahí en ese sentido. Entonces es una situación que hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? A la hora de ejecutar nosotros nuestro trabajo como peritos. Muy bien, tenemos por otra parte la dactiloscopía. La dactiloscopía nos va a ayudar a hacer un cotejo dactilar mediante las figuras, mediante los puntos característicos que cada persona tiene individualmente. Es decir, cada una de las personas va a tener una característica totalmente diferente a la de los demás. ¿De acuerdo? Aquí dejamos esta diapositiva que nos habla sobre
la quiroscopía, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una situación muy, muy importante, que es la palmetoscopía. Esta desde el nacimiento se nos lleva a cabo, pero realmente pues es algo que se puede ir cambiando durante el tiempo. Es una situación que considero yo que no es muy eficaz a las fechas actuales, el tiempo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Tenemos por otra parte la biometría, que se realiza a través de la identificación facial. Ayer en la plática que tuvimos un live para las personas que no estuvieron, donde hablábamos sobre la situación del Caramex, que esta pantalla que estamos viendo ahorita. ¿Qué tal, Jessica Helen? Un abrazo. ¿Cómo estás, Helen? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bien, tenemos aquí esta situación, esta captura de pantalla que es del programa de Caramex. Ayer una persona nos preguntaba sobre este sistema de Caramex y tuvimos ahí una pequeña conversación al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la biometría también hace un énfasis muy, muy importante mediante la identificación por el examen de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasando a otro punto muy importante, nos vamos a enfocar en este momento al origen de la firma. Para la acción gráfica no hay ninguna predisposición especial, por llamarlo de alguna manera, que se nace como sí para el habla. Espero me hayan haber entendido. Entonces, tenemos por aquí un apartado que nos dice que es el que viene del aprendizaje de la firma, búsqueda del diseño. Tenemos un video que lo hizo la licenciada Liz, donde nos habla de esta situación, ¿de acuerdo? Donde iniciamos por el aprendizaje de la escritura y posterior a este nosotros empezamos a buscar un diseño que nos va a ser personal, va a ser propio. Otra persona difícilmente va a tener una escritura semejante a la de nosotros, porque empezamos a hacer, por ejemplo, la letra Q con el ganchito, con un adornito por ahí bonito, y el acento lo hacemos con florecitas o un corazoncito, nada más un puntito, una rayita, según, ¿de acuerdo? Posterior a la búsqueda del diseño está la repetición del modelo, la conformidad con el diseño, la grabación en la memoria motriz, y posterior a esto tenemos la decisión de inmutabilidad del diseño. ¿De acuerdo? Todo esto es hacia la personalidad. ¿De acuerdo? Todo esto es del origen de la firma, que va a servir como un método identificatorio de cada persona. Muy bien, si quieren ustedes ver un poco más sobre grafoscopía, repito, tenemos videos en el canal hechos por la licenciada Liz que les van a servir bastantes. Son específicamente de grafoscopía, por tal motivo está más profundizado el tema en grafoscopía. Ahorita estamos hablando sobre los sistemas de identificación humana, ¿de acuerdo? Entonces, las dimensiones de la firma también siempre van a ser muy diferentes. Empiezan por una firma pequeña, una firma mediana, grande, y las formas también siempre van a ser muy diferentes, como lo podemos ver nosotros en la imagen. ¿De acuerdo? Se cree y se dice que la escritura evoluciona aproximadamente cada 5 años en las personas. Es decir, que yo cada 5 años cambio mi forma de escribir, y puede ser que sea verdad. Entonces, para que lo tomen ustedes en cuenta, lo tomen en consideración, de que la firma o los gestos gráficos de una persona van a ser diferentes posterior a 5 años. Por eso cuando vamos a hacer un cotejo de firmas debemos de procurar que sean de la fecha aproximada a la que se
está haciendo la referencia. ¿A qué quiero decir con esto? Si una persona está peleando un testamento y la firma fue del año 2000, se hizo en el año 2000, bueno, pues vamos a tomar como cotejo documentos que haya firmado esta misma persona dentro de los mismos años alrededor. Es decir, si fue firmada en el 2000, 2 años atrás, 2 años adelante. No más, porque se sale del rango y puede que haya variaciones. Entonces, si fue en el 2000, bueno, 2 años atrás, 2 años adelante. Procurar tener siempre los más cercanos a la fecha. ¿De acuerdo? Si hay del mismo mes, perfecto. Si hay un mes adelante, un mes atrás, no hay problema. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta y acuérdense mucho de esto, que la escritura puede llegar a cambiar de acuerdo a los tiempos. Es decir, cada 5 años se supone que la firma de las personas, que la escritura de las personas va a tener ciertos cambios, cierta evolución. Recordemos que el ser humano es una persona, es un ser que tiene un cambio constante, es decir, va evolucionando continuamente, no nos quedamos estancados, lo podemos ver nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de escuchar la música. No escuchamos la misma música que escuchábamos hace 5 años. A lo mejor hace 5 años escuchábamos a un artista o cierto género que hoy ya no escuchamos, o teníamos un gusto que hoy ya no nos gusta, y así. Esto es parte de la evolución humana, y asimismo las dimensiones y la morfología de la escritura y de la firma. La dirección de la firma es algo que siempre se debe de tener muy en cuenta cuando se va a hacer el análisis comparativo de una firma con otra. Normalmente yo, cuando hago periciales en esta materia de grafoscopía, le pido a la persona que haga diferentes letras, haciendo un ejercicio de su letra, poniendo su nombre y su firma 10 veces. Otra vez su nombre y su firma 10 veces. A ver, ahora en otra hoja, póngame 5 veces su firma. Ahora 10 veces su puro nombre. Ahora otra vez 5 veces su firma. Y así, para determinar si está forzando su forma de escribir o su forma de hacer su firma. Recordemos que los idiotismos son seres delatadores que están presentes en nuestro subconsciente, y en algún momento de distracción o de cansancio a la hora de estar escribiendo, nos va a delatar. ¿De acuerdo? Eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen tenemos muy claro las firmas horizontales, las ascendentes y las descendentes. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la dirección también está sobre estas otras diapositivas, bueno, sobre estas otras imágenes, como lo podemos ver aquí en la imagen. ¿De acuerdo? Tomen captura de pantalla y, repito, si quieren las diapositivas, díganme y yo se las envío. ¿De acuerdo? Tenemos otro tipo de firmas. La cóncava es muy frecuente verla. Bueno, al menos a mí me ha tocado mucho verla. Y la convexa también. La cóncava y la convexa a mí me han tocado mucho verlas. Bueno, también la firma horizontal y la ascendente son las que más he visto yo en el poco tiempo que tengo de experiencia. ¿De acuerdo? Bien, sobre el tema de las falsificaciones, ¿qué es una firma falsificada? O sea, específicamente, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es una firma pues falsificada, ¿no? Una firma falsificada es una expresión de cierta manera que no es de la misma persona, es decir, no proviene del mismo puño de esta persona, de este sujeto, de este individuo, no le corresponde. Entonces vamos a hacer ese análisis comparativo para determinar si cumple con las características o no cumple con las características del mismo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la clasificación de fraudes. ¿De acuerdo? Tenemos los tipos y las modalidades. Del lado izquierdo para mí tenemos los tipos, y del lado derecho para mí tenemos las modalidades.
No sé si ustedes estén viendo igual de la misma manera la pantalla, pero para mí los tipos están del lado izquierdo y modalidades están del lado derecho. Bien, los tipos de falsificación sin imitación, ¿de acuerdo? Estas van a ser de ejecución libre, ¿de acuerdo? Firmas inventadas, es decir, sobre el papel en original, por decirlo de alguna manera, se avientan la firma sin calcarla, o sea, así como si fueran ellos los autores de esa firma, ¿de acuerdo? La falsificación con imitación, ¿de acuerdo? Esta es servil, es ejercitada con asimilación de grafismo mediante la grabación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que se lo graban de memoria cada gesto, cada momento gráfico, cada momento gráfico que hacen en la firma. Estas personas se lo aprenden de memoria, ¿de acuerdo? Lo llevan a práctica tanto lo están llevando a cabo mediante la ejercitación, lo están practicando tanto hasta lograr tenerla casi igual a la persona. Sin embargo, existen muchas formas de determinar si es o no es de la misma persona, ¿de acuerdo? Entonces, el disfraz gráfico o autofalsificación es parcial o total, ¿de acuerdo? Hay algo que se le conoce como casos especiales sobre las falsedades de las firmas, como son las ficticias. La falsificación sin imitación es la firma como lo podemos ver aquí en esta imagen. Voy a quitar la cámara un momento para poder ver bien. Podemos observar en esta diapositiva que tiene pues muchas cosas para determinar que no se trata de la misma, o sea, fue totalmente mal hecha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la anterior, en la tipo de firma, falsificación sin imitación, ejecución libre, es esta, la falsificación sin imitación, firma auténtica y de abajo la firma cuestionada. Podemos observar que no se parece, empezando de izquierda a derecha, vamos a empezar a observar y vamos a notar que carece de muchos rasgos que la de arriba no. ¿De acuerdo? No se parecen. ¿Por qué? Porque es una falsificación sin imitación. ¿De acuerdo? Esta se hace libremente. ¿De acuerdo? Vamos a ver las características y signos delatadores de las falsificaciones sin imitación de ejecución libre. ¿De acuerdo? El falsario no tiene un patrón o modelo. ¿De acuerdo? Conoce el nombre de la persona, pero no quiere decir que conozca su firma. No sabe cómo firma, no sabe ni cómo escribe, no sabe cómo traza. Entonces traza lo que su cerebro le indica. Entonces va a tener muchas características para determinar que de acuerdo a la carencia de semejanza no se trata de la misma persona que llevó a cabo la firma. ¿De acuerdo? El resultado es muy opuesto a simple vista. O sea, con el simple hecho de aplicar la observación se determina que no son iguales, que no es la misma firma, perdón. Entonces, se puede determinar fácilmente que no es de la autoría de la persona. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esta imitación servil, donde nos podemos observar en el punto número 1, que está a la izquierda de la imagen, podemos observar ese ganchito. En la firma auténtica, la que está del lado izquierdo del observador, podemos ver que no tiene esa carga de tinta, y en la firma dubitable tenemos un recargue de tinta, tenemos un apoyo, tenemos un momento gráfico ahí. Entonces
hace una especie de gancho en la del lado izquierdo y en la del lado derecho hace un descenso y posteriormente hace un ascenso. En el número 2 podemos notar que tiene una especie de gancho, arpón se le conoce, y en el número 2 carece de este, ¿de acuerdo? En el número 3 tenemos una gasa, tenemos también que en el 3 de la firma dubitable este no se encuentra, ¿de acuerdo? En el número 4 podemos ver también cómo tenemos la carga de tinta más repetida que en la imagen original, que en la original. Entonces, en el punto número 5 podemos observar que ese gesto, ese movimiento que hace la persona auténtica no lo hace tan descendente como lo hacen en la firma dubitable. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta es una situación muy pues se puede notar a simple vista, ¿no? Estamos en el número 5, en el punto número 5. Tenemos que en la original no desciende tanto y en la dubitable sí desciende bastante. Y el punto en la firma auténtica solo hace un recargón con el útil inscriptor, y en la otra firma, en la dubitable, hace un momento gráfico, es decir, mantiene la pluma ahí o el útil inscriptor por un buen momento. Entonces ahí ya está delatando que no es la misma persona que está llevando a cabo la firma. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las características y signos delatadores de la falsificación con imitación servil, que es la que acabamos de ver en los ejemplos. Vamos a observar en estos, o sea, estas características siempre se van a observar dentro de la imitación servil, ¿de acuerdo? Tómenlo muy en cuenta, tómenle fotos si quieren aquí a la pantalla que estamos viendo en este momento, o les repito, les envío las diapositivas, no hay problema. Tenemos que es un trazo lento, ¿por qué? Porque está tratando de hacer los movimientos lo más similares, por eso va lento, va haciendo los movimientos lentos, ¿de acuerdo? Hace levantamientos del útil inscriptor, hace muchas retomas, hace muchos repasos, es decir, pasa una vez y no le gusta y vuelve a pasar hasta quedar conforme, ¿de acuerdo? Tiene muchas paradas, es decir, se para y ahí hay un descargue de tinta. Ustedes hagan un ejercicio en casa, corran una pluma y deténganse, síganla recorriendo, deténganse. Cada que hagan eso se va a llamar momento gráfico y va a haber un descargue de tinta, ¿de acuerdo? No sé si se alcance a ver, podemos hacerlo en este momento, pero no sé si puede apreciarse en la cámara. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver. Vamos a hacer una línea recta. Aquí tengo una pluma. Ok, un momento, estoy haciendo el ejercicio. Una línea recta. Ok, espero que pueda verse. No sé si pueda verse. No se ve, disculpen. Pero no alcanza a apreciarse por la calidad de la cámara. Pero bueno, ustedes háganlo en casa, ese ejercicio. Corran la pluma, un útil inscriptor, sobre una hoja y deténganse en un momento y después continúen y van a notar que va a haber una descarga de tinta en cada parada que hagan. Se le va a llamar como un momento gráfico. Se paran, momento gráfico, y ahí va a haber descarga de tinta. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Tenemos los trazados, pues de cierta manera temerosos, ¿no? Se le conoce como tremorosos, pero esto quiere decir que va a haber un cierto tipo de tiemble en esta situación, ¿de acuerdo? Tenemos vacilaciones o mala interpretación del desenvolvimiento de los trazos o de los rasgos escriturales, ¿de acuerdo? Vamos a tener también muchos retoques. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, como les mencioné hace un momento,
es como los repasos, va a pasar una y otra vez hasta que tenga la similitud con el gesto gráfico de la otra persona o de la firma que está tratando de imitar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta es la imitación ejercitada. Es la que yo les comentaba hace un momento. Bien, entonces, analizando el punto número 1 de la imagen de ambas firmas, arriba la auténtica y abajo la dubitada, para los que no saben lo que es dubitada o dubitable, es la que se tiene duda. Cuando es indubitable es que no existe duda sobre esta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, tenemos la imitación ejercitada. Los puntos, vamos a ver el punto 1 de ambas imágenes. Podemos observar que en la de abajo hace una especie como de gancho, como que pretendía salir o algo por el estilo, y en la original, en la auténtica, únicamente es un rayoncito. ¿De acuerdo? En el número 2, en la de arriba podemos observar que es una línea, tenemos nada más, y en la número 2 tenemos una gasa aquí en esta parte. Lástima que no se vea el cursor, bueno, no, creo que no se ve, no me indicaron si se ve el cursor en la pantalla, pero bueno, en el mismo número 3, pero en la de abajo, notamos que está más cerrada y es menos ascendente. Mucho ojo ahí en esos pequeños detalles. ¿De acuerdo? Número 4, podemos observar una separación entre la última letra y la siguiente. Y en la firma dubitada podemos observar que no está hecha de la misma manera. Aquí en la original, en la auténtica, observamos una A que asciende, desciende y asciende nuevamente hacia la izquierda, y en la otra no tenemos esa característica. ¿De acuerdo? Sería bueno si se viera el cursor. Voy a ver la forma de que se vea el cursor. En la número 5 tenemos que, pues sí, de plano, no se parece en absolutamente nada. Tenemos una especie de garigoleado, y en la de abajo está, pero está de una forma totalmente distinta. Está muy grande y no tiene el mismo descenso que tiene la de arriba. ¿De acuerdo? Estamos haciendo el análisis únicamente mediante la observación, porque si metemos un análisis mensurable, vamos a descartar totalmente y cumpliendo con la inmediatez la firma dubitada. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar la diapositiva a donde nos dice que las características y signos delatadores de las firmas, de acuerdo a la falsificación de tipo ejercitada, vamos a encontrar este tipo de características como lo vemos en la imagen, como lo es el modelo de patrones. Son bastantes. Por ejemplo, son fluidas, hay mucho dinamismo, hay pocas paradas, no hay muchos retomes, tampoco hay retoques. Es una simplificación de trazos y de rasgos, ¿de acuerdo? Tenemos los trazos tremorosos, la mala interpretación de algunos desenvolvimientos. Entonces el perito aquí en esta cuestión necesitará suficientes muestras de comparación originales, ¿de acuerdo? Espontáneas, porque es muy importante que se le pida al cliente que realice firmas para hacer un cotejo con la otra persona, ¿de acuerdo? Que de un momento a otro, oye, regálame tu firma. Ah, sí. Y en otro momento, oye, fírmame otra vez aquí, así, que dé firmas esporádicas, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo ahí. Hay que estar muy, muy pendientes ante esa situación. Muy bien. Tenemos la identificación mediante el ADN, la ya conocida como las huellas dactilares o digitales. Han adquirido en la actualidad una gran importancia. Esto últimamente ha tenido mucha evolución porque ya es
ya se puede identificar a personas vivas o personas fallecidas durante la identificación de ADN, en específico de las huellas dactilares. Ya también existe la forma de sacarle las huellas dactilares a una persona sin vida, a un cadáver, mediante la rehidratación cadavérica. Yo tuve el gusto de estar en una pericial con el doctor José Hernández, que es el precursor o el sujeto que está a cargo o que está llevando a cabo esta rehidratación cadavérica. Él es mexicano, orgullosamente mexicano, y tuve el orgullo y el gran gusto de estar con él en una conferencia en Zamora, Michoacán, en el Estado de México, y en una pericial particular junto con él. Entonces, bueno, eso se los cuento como anécdota nada más. Ustedes pueden buscarlo en internet. Es el doctor José Antonio, no recuerdo sus apellidos, pero lo pueden buscar de esa manera. Él es el que está trayendo la rehidratación cadavérica. Mediante ese tipo de situación de la rehidratación cadavérica se puede tomar las huellas dactilares de personas que ya estaban putrefactas durante hace mucho tiempo. Pero aquí en México tenemos un problema muy grande, que es que no tenemos con qué cotejar estas huellas dactilares. Es decir, si la persona ya tuvo antecedentes penales, ok, sí, ya vamos a tener su ficha de cadactilar en un resguardo, ya vamos a tenerlas en el archivo, en una biblioteca, pero si no ha tenido él antecedentes penales, no tenemos sus huellas dactilares. Entonces esa es una situación muy complicada, porque no tenemos medio de cotejo. Si encuentran a una persona que estuvo putrefacta durante cierto tiempo y se le aplica la rehidratación cadavérica, ok, le vamos a poder sacar las huellas dactilares, pero a veces no se obtienen los resultados de a quién le corresponda a esta persona, a quién, es decir, de a qué nombre respondía en vida esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una problemática muy grande que yo creo que no solo en México, sino en muchos otros países es un problema muy grande, porque podemos obtener las huellas de la persona, pero no podemos tener el medio de cotejación adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo los dejo hasta aquí por el día de hoy y nos estaremos viendo en la siguiente clase, que sería la número 2. Falta muchísimo contenido de sistemas de identificación humana. Espero que haya sido de su agrado